Muchas gracias, doctor Ruiz. Con permiso del señor presidente. En los minutos que siguen voy a plantearles un panorama general del Plan de Estudios 2010 de la Facultad de Medicina, que comenzó, como su nombre lo dice, en el año 2010. Varios autores documentan la dificultad de cambiar los programas de estudios de las escuelas de medicina. Decía Woodrow Wilson que era más fácil cambiar de lugar un panteón que cambiar el currículo de una escuela, por toda la serie de cosas que se tienen que modificar en términos de usos y costumbres, de esquemas de contratación, de maneras de enseñar, maneras de evaluar, etcétera, etcétera. Este es el mapa curricular y no pretendo que lo lean, es nada más para ver la imagen del bosque. Es el mapa curricular del plan único de la carrera de medicina que comenzó el doctor Juan Ramón de la Fuente en 1994 y que ameritaba actualizarse después de, ahora sí que de varios años. Este es también, y no pretendo que lo lean, la vista de pájaro del mapa curricular del Plan de Estudios 2010, y vamos a ver parte por parte del proceso. Una de las cosas de la burocracia educativa es que a veces puede hacerse engorrosa y larga, ¿no? Este es el oficio de autorización del Plan de Estudios 2010, con fecha 2 de febrero de ese año. Pero es una de las fortalezas de la universidad que este tipo de modificaciones curriculares no son improvisaciones, son producto de un amplio y profundo ejercicio de reflexión colectiva del grupo de docentes de la misma facultad. Básicamente, una de las cuestiones que se pretenden es que el plan de estudios tiene 3 ejes, y llamamos ejes a las 3 líneas que están en la diapositiva. El eje de integración biomédica, sociomédica y clínica, el eje de vinculación, medicina, información y tecnología, y el eje de articulación ética, humanística y profesional. La pretensión es que estas características anotadas en la diapositiva, que es muy fácil ponerlas en un texto de manera escrita, deben ocurrir en el proceso. Entonces, ese avance en crear el cincicio de un currículo en el cual hay integración y comunicación entre los diferentes actores del mismo, se pretende que se logre a través de la implementación y operacionalización de dichos ejes. Y el plan tiene 3 áreas de conocimiento, como está anotado en la parte inferior de la diapositiva. El área de conocimiento es aquella parte del contenido del currículo que agrupa las asignaturas por la afinidad de su contenido disciplinar y que se dividen en 3 partes: las bases biomédicas de la medicina, que son el fundamento de las relaciones entre la estructura y función normal del cuerpo humano a los diferentes niveles: molecular, celular, tisular, orgánico, y de sistemas en diferentes etapas de la vida. Las bases sociomédicas y humanísticas de la medicina, que sirven para comprender los determinantes del proceso salud-enfermedad en la población, como son genéticos, psicológicos, ambientales, sociales, económicos y humanísticos. Y el área clínica, en donde se articula la teoría y la práctica con sustento en las ciencias biomédicas, sociomédicas y la mejor evidencia científica disponible como fundamento para la competencia clínica. ¿Por qué los ejes? La idea es que los ejes mencionados y las áreas de la diapositiva anterior promuevan la integración biomédica, sociomédica y clínica, propiciando la relación teoría-práctica y favoreciendo los elementos centrales de la formación médica. ¿Cómo funcionan? Para el desarrollo de estos ejes y las áreas del conocimiento, el estudiante debe avanzar a través de 4 fases secuenciales de formación, y tenemos que recordar que un plan de estudios, un currículo formal, impreso o escrito, no es más que un documento que tiene que vivirse para crearse y que es siempre una obra en construcción. De tal manera que uno de los aspectos que se introdujeron como novedad en el nuevo plan de estudios es que existan 4 fases de formación, que de alguna manera existían anteriormente, pero que al definirse de manera explícita y colocar dentro de las diferentes fases lo que llamamos perfiles, ustedes pueden ver la primera fase, que son los 2 primeros años de la carrera, requieren un perfil de ingreso, que es el proceso de admisión a la universidad. Y algo novedoso es que antes de entrar a los años propiamente clínicos en los cuales van a haber pacientes de manera real,
vamos a hacer una evaluación diagnóstico formativa que le llamamos perfil intermedio 1 y que precisamente va a ocurrir por primera ocasión el mes próximo. Y al terminar la segunda fase de los años clínicos vamos a volver a hacer una evaluación diagnóstica formativa para ver si vamos por el camino correcto y ir afinando todos estos detalles que les digo se ven muy bien en el papel escrito, pero que a la hora de implementar esto en los hechos, en la vida real hospitalaria, puede requerir modificaciones sobre la marcha, ¿no? Es esta parte de construir la bicicleta mientras se va pedaleando. La tercera fase es el internado médico de pregrado, al final del cual se realiza el examen profesional que documenta lo que llamamos el perfil de egreso, y la cuarta fase es el servicio social, que al final del cual tendrá que documentarse el perfil profesional que está integrado por las competencias que mencionaremos en las siguientes diapositivas. ¿Qué se logra con esta estructura? Se favorece el logro de los perfiles intermedios que comentábamos, el 1 y 2, el de egreso y el profesional, con presencia progresivamente creciente de la práctica versus la teoría a lo largo del plan. En la primera fase, se organiza en 2 años y está constituida por 16 asignaturas, 12 anuales y 4 semestrales, y en esta fase el alumno incorpora el conocimiento con predominio de los aspectos teóricos, biomédicos y sociomédicos e introduce progresivamente prácticas y habilidades clínicas. Este es el esquema general de la primera fase, que son los 2 primeros años. Del lado izquierdo, de color verde, ven las bases biomédicas, en la parte central el área clínica y en la parte de la derecha, color amarillo, las bases sociomédicas y humanísticas. Quisiera puntualizar que persisten las asignaturas tradicionales, que son fundamento de la formación del médico en cualquier parte del mundo, y hay las que están con negritas, son asignaturas que no existían y que pretenden darle al plan de estudios contacto con problemas clínicos al alumno desde el primer día de su contacto en la Escuela de Medicina. Entonces existe una asignatura que se llama Integración Básico-Clínica, que corre a lo largo de los 4 años de la carrera de manera longitudinal, en la cual con la metodología educativa de aprendizaje basado en problemas, los alumnos se enfrentan a problemas clínicos que en estos primeros años hacen un esfuerzo explícito por ligar lo que están aprendiendo en las diferentes asignaturas básicas, anclándolo y contextualizándolo con problemas clínicos diseñados con una metodología educativa apropiada. La otra asignatura que no existía en el plan anterior es Informática Biomédica 1 y 2, que está puesta ahí en la diapositiva, ¿no? Quisiera usar un minuto en hablar un poquito más de la asignatura informática, porque como todos ustedes saben, el uso del equipo de cómputo y la red y las redes sociales y toda la revolución informática en la que vivimos, que muchos le equiparan o inclusive dicen que es mayor que la revolución de producto de Gutenberg y la imprenta, los médicos tenemos un imperativo ético para utilizar los avances tecnológicos en la práctica de la medicina sin desdeñar de ninguna manera la parte humanística. Entonces, en esta esfera de la informática biomédica, déjenme decirles que en agosto del 2011, el American Board of Medical Specialties de Norteamérica acreditó como subespecialidad clínica a la informática médica. De tal manera que a partir del 2013, pediatras, cirujanos, obstetras, etcétera, van a poder presentar examen de certificación en esta subespecialidad, que es uno de los requisitos importantes para proporcionar atención médica de calidad en el entorno moderno. El expediente clínico electrónico, telemedicina, cibermedicina, redes sociales para atender a los pacientes, las redes de grupos de apoyo que se forman, por ejemplo, con pacientes diabéticos utilizando el paradigma del Web 2.0. Es importantísimo que estos médicos que empiezan a estudiar ahorita y que van a practicar la medicina durante los siguientes 30 años posean esas competencias. Por eso el énfasis en la asignatura. En la segunda fase son 2 momentos. El quinto semestre, que va a empezar el próximo mes con la primera generación del plan, van a llevar 5 asignaturas, y del sexto al noveno semestre 4 rotaciones, también de asignaturas matutinas y 6 vespertinas. En esta fase, el alumno adquirirá los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para la práctica de la medicina general en ambientes reales. Y también aquí no pretendo que lean toda la diapositiva, pero es para mostrarles el caleidoscopio de aristas clínicas que van a ver en este tiempo, ¿no? Se agrega la asignatura de epidemiología clínica, que ya existía de cierta manera en salud pública, pero se le da un matiz más orientado a la medicina basada en evidencias.
Se agregan asignaturas como imagenología, laboratorio clínico, nefrología, hematología, nutrición, hablando del síndrome metabólico y la pandemia de obesidad, antropología médica e interculturalidad, rehabilitación, bioética médica y profesionalismo. De manera explícita se verán los conceptos modernos del profesionalismo en la práctica médica. También las asignaturas de ortopedia, geriatría, infectología, algología y reumatología son actores nuevos en este plan de estudios que son un reclamo de las necesidades de atención médica en la era moderna. Y como puede ver en la parte derecha de la diapositiva, a lo largo de todos estos semestres ocurrirá la asignatura de integración, en donde se hará un esfuerzo explícito también con aprendizaje basado en problemas para que los problemas clínicos a los que se enfrenten los alumnos en ese momento rescaten los conocimientos básicos y no se queden en el cajón del olvido para la práctica de una medicina más científica. La tercera fase constituye el internado médico de pregrado, el cual estará compuesto por las mismas áreas tradicionales: cirugía, ginecobstetricia, medicina interna, pediatría, urgencias y medicina familiar, y la famosa actividad clínica complementaria, que son las fabulosas guardias de ese proceso formativo. El alumno aquí se incorpora al equipo de salud de manera real, en donde integra los conocimientos adquiridos y los aplica bajo la asesoría y supervisión académica de sus profesores. La cuarta fase es esa parte que yo creo que nuestro país es uno de los pocos en el mundo que tiene de una manera tan profunda el espíritu del servicio social en medicina. En esta se brinda atención integral al individuo, la familia y la comunidad, y ya el señor director de la Facultad de Medicina y otro grupo de directores y de actores de la atención de la salud en el país han hecho una propuesta importante para modificar el servicio social y mejorarlo en términos de su régimen jurídico, la situación económica, etcétera. En esa página de internet pueden consultar la propuesta. Y ahí está puesto en el mapa, como les comentaba, el internado médico y la última parte, que es el servicio social. Para cerrar con asignaturas optativas, una de las partes de flexibilidad del plan es que se modificó radicalmente el esquema y ahora sí que también el espíritu de las asignaturas optativas, y se amplió el abanico de áreas dentro de las cuales se pueden tomar, que está puesto ahí en las diapositivas, con un ejemplo ahora sí que muy moderno, es el de las ciencias de la complejidad, ¿no? Y lo que pueden ver en la diapositiva. Las competencias son las que están anotadas ahí, no las voy a leer, pero son las competencias genéricas de egreso que pretendemos que se logre al terminar la carrera. Y todo este documento pueden verlo de manera amplia en el documento de 159 páginas que pueden bajar de la página de la facultad, o en la revista de la otra academia pueden consultar el artículo que publicamos sobre el tema. Ya para terminar, nada más quisiera decirles la importancia del cambio de la educación médica. El Flexner hace poco más de un siglo publicó su reporte de educación médica de Estados Unidos y Canadá, que revolucionó la educación médica. El doctor Irby, también comisionado por la Fundación Carnegie para el avance de la enseñanza, publicó hace un par de años como el nuevo informe Flexner del siglo XXI. Los invito también a que lo consulten. Y cerrar con esta frase, que el cambio no necesariamente asegura el proceso, pero el progreso implacablemente requiere un cambio. Muchas gracias. Una de las cosas de la burocracia educativa es que a veces puede hacerse engorrosa y larga, ¿no? Este es el oficio de autorización del Plan de Estudio 2010, con fecha 2 de febrero de ese año, pero es una de las fortalezas del... Varios autores documentan la dificultad de cambiar los programas de estudios de las escuelas de medicina. Decía Woodrow Wilson que era más fácil cambiar de lugar un panteón que cambiar el currículo de una escuela, por toda la serie de cosas que se tienen que modificar en términos de usos y costumbres, de esquemas de control. Muchas gracias, doctor Ruiz, con permiso del señor presidente. En los minutos que siguen voy a plantearles un panorama general del Plan de Estudios 2010 de la Facultad de Medicina, que comenzó, como su nombre lo dice, en el año 2010, 1994, y que ameritaba actualizarse después de, ahora sí que de varios años. Este es también, y no pretendo que lo lean, la vista de pájaro del mapa curricular del Plan de Estudios 2010, y vamos a ver parte por parte del proceso. Tratación de maneras de enseñar, maneras de evaluar, etcétera, etcétera.
Este es el mapa curricular y no pretendo que lo lean, es nada más para ver la imagen del bosque. Es el mapa curricular del plan único de la carrera de medicina que comenzó el doctor Juan Ramón de la Fuente en